esto va a ser grabado, así que ahí estaba esperando que se hiciera el botoncito rojo en realidad. Así que bueno, vamos a un poquito a trabajar sobre qué es esto de diseñar la educación, que seguramente si son educadores uno vive diseñando, pero también tenemos que ir pensando en esto que es la innovación. Así que vamos a hacer un recorrido para ir pensando el pensamiento de diseño juntos y poder establecer algunos interrogantes. No voy a dar respuestas cerradas, obviamente, sino dejarlos con algunas preguntas para que puedan seguir indagando, para que puedan seguir pensando y también, ¿por qué no?, sumarse a la especialización. Si a ustedes les parece, voy a comenzar. Y como además de ser muchas cosas y trabajar en muchos lugares, mi profesión, digamos, comenzó siendo profesora de historia y el arte, la historia del arte principalmente es una de las cosas que más me convoca, así como otras artes. Pero hoy los invito a que analicemos, ¿sí? No va a ser una clase ni de historia ni de artes, pero sí nos vamos a apoyar para ser creativos en lo que algunos fueron creativos. Y de aquí tenemos obviamente al maravilloso Leonardo da Vinci, que seguramente conocen esta obra, sí, esta obra está en el Museo del Louvre en París, y es una obra, la Belle Ferronnière, que podemos ver cómo se aplican algunos principios que podemos pensarlos como este pensamiento innovador, ¿no?, de un autor o de un artista del siglo XV. Y si ustedes ven, si esta dama, y si están googleándola y la quieren ver y hacer un zoom, ¿no?, esto tenemos la posibilidad, van a ver que el artista principalmente mostró empatía, ¿no es cierto?, con la necesidad que esta dama tenía de ser retratada. Y al retratarla, ustedes la ven que además tiene un estilo elegante, ¿no? Está elegante, está con sus mejores vestimentas, y que aquí el artista pudo entender esa necesidad, ¿no?, que tenía esta mujer de ser retratada, y no solamente cómo la retrata, sino fíjense el uso de la luz, que está directamente en su cara, en su rostro, ¿no?, en la parte superior de su pecho, y también la sombra, ¿no?, que sugiere una ideación profunda para producir una imagen que es muy armoniosa, muy equilibrada. Por otro lado, si la miran también, esta obra es como Leonardo da Vinci aborda un problema, ¿cierto? En lugar de simplemente pintar a un sujeto, una mujer, tal como era, optó por crear una imagen idealizada, expresar la esencia de esa belleza, del encanto femenino de la época, y esto muestra también la habilidad, ¿no?, de Leonardo da Vinci como diseñador para identificar un problema y buscar una respuesta innovadora, sobre todo con el uso de la luz y sombra que antes no se usaba. Y por otro lado, yo les cuento que esta obra tiene más de 300 bocetos previos que, como bosquejos, ¿no?, iba armando Da Vinci, ¿no?, para experimentar y para generar algunos prototipos para perfeccionar la técnica, ¿no?, para pintar la expresión de la mujer. Y si bien no, digamos, no tenemos una evidencia de quién era la mujer retratada, esta creación de Da Vinci, ¿sí?, muestra estos puntos principales que yo les estoy diciendo: empatía, problema, la idea, ¿no?, la ideación, la experimentación y el prototipo, que son palabras que hoy vamos a trabajar o que hoy vamos a ver en estos minutos de esta ponencia. Entonces, fíjense que lo importante es que va a ir experimentando y en la búsqueda de una necesidad, en la búsqueda de una solución a esa necesidad. Y esto es lo que nosotros hablamos cuando hablamos de pensamiento de diseño, ¿no? O en inglés, en general lo vemos como design thinking. Es un enfoque que está centrado, ¿sí?, en el usuario, o vamos a poner entre paréntesis, en el alumno, que ya vamos a hablar de educación, que se utiliza justamente para resolver problemas complejos. Este problema complejo, ¿sí?, que se trata de solucionar basándose en la creatividad, en la empatía y en la observación de lo que quiere el otro para encontrar una solución innovadora y cambiar algo de lo que hasta ahora se venía dando. Entonces, el concepto de design thinking o de pensamiento diseño se origina en la necesidad de encontrar soluciones innovadoras a estos problemas complejos, integrando, ¿sí?,
integrándose en un enfoque en la resolución de problemas. Y pensando y siguiendo con esta idea, ¿sí? Y también trayendo el arte, fíjense que estoy trayendo también objetos, ¿sí? Objetos como el estilo Bauhaus, ¿sí? Que es un arte alemán, ¿no? De la sociedad alemana de posguerra, que busca después de la guerra también encontrar soluciones a problemas, al bienestar, a encontrarse, sí, con eso que habían perdido en algún lugar y que también tiene que ver con algo que tiene que ver con la empatía y con la búsqueda de soluciones. Y como estoy comprometida, ya verán, y espero que a ustedes también les vaya gustando, vamos también a pensar en este pensamiento de diseño en otras obras y empezar a buscar, como encontramos en Leonardo da Vinci, estos puntos principales del pensamiento de diseño. Ahora me voy al siglo XIX para pensar en un Monet, ¿sí? Una obra totalmente diferente, ¿sí? Donde el autor sí se caracteriza principalmente por el uso, ¿no? De los colores y la impresión. Este cuadro es el sol naciente, es un óleo también. Pero empecemos a pensar si un Monet también tuvo estas características, ¿sí? Principales del pensamiento de diseño, para ir pensándolas, ir tomando y registrándolas y después pensar un poquito en educación. Entonces, principalmente dijimos la empatía, ¿no? Esa capacidad de ponerse en el lugar de los demás y entender sus necesidades, las motivaciones, lo que va a ayudar siempre al diseñador realmente en ver qué necesita el otro y crear esas soluciones eficaces. Monet seguramente habrá pensado en retratar ese sol naciente, fíjense el naranja profundo, que seguramente cada uno de ustedes alguna vez lo vio, ¿no? Y qué nos genera cuando nosotros vemos ese sol y cómo lo pudo retratar. Entonces, en esa empatía también hay algo que a veces en el artista vemos un carácter individualista, pero en la obra de los impresionistas como Monet, la empatía se encuentra, pero también hay algo muy interesante que es la colaboración. Es decir, ese componente clave que muchas veces necesita la obra, pero que en pensamiento de diseño lo necesitamos más, que es el trabajo colaborativo, porque siempre sabemos que los equipos multidisciplinarios pueden combinar, ¿no? Esas habilidades, esas perspectivas diversas para crear soluciones más efectivas y obviamente entre todos abordar esos problemas complejos. Y como cualquier artista también, como tercer punto, y una de las características que también podemos encontrar en la obra para analizarlo y comparándolo y utilizándolo para el pensamiento de diseño e innovar, es el proceso exploratorio, que se refiere a esa fase de investigación, ¿no? A la previa que necesitamos, donde se realizan entrevistas, donde podemos hacer observaciones. Me imagino a Monet, ¿no? Mirando muchos horizontes, muchos soles nacientes para poder retratar su obra, para poder combinar los colores, para que esa composición sí pueda ser visto, para encontrarse con otros que le pudieran decir ese análisis de los datos que tiene la obra y, por supuesto, generar ideas innovadoras. Por eso es un cuadro innovador en el sentido de que juega con las luces, los colores, con los rasgos poco definidos, pero definidos al fin. Y también vamos a encontrar en esta obra prototipos. La obra, si uno la busca, también encuentra 3 cuadros, ¿sí? Previos a la obra final, que es un proceso iterativo, ¿no es cierto? De construir y probar, versiones rápidas, de baja fidelidad o menos rápidas, para darle solución propuesta y para obtener también una retroalimentación. Esto de la iteración, significa que el proceso de diseño no es lineal, ¿sí? Es decir, que uno no se trata de hacer, digamos, un paso tras del otro, sino que hay una serie de ciclos iterativos en los que se construyen, se prueba y se vuelve. Y aquí el error juega, ¿no es cierto?, un importante lugar y para la retroalimentación y para realizar mejoras se vuelve a probar. Claro, bien, Andrea, esas pruebas los pintores los llaman estudios, ¿sí? Es ese proceso, gracias por la aclaración, son esos procesos en la fase de investigación, ¿no? Que van estudiando hasta llegar a lo que realmente quieren, ¿no? Provocar. Y la creatividad, ¿no? Se refiere también, y se une a esto, a la habilidad de generar
nuevas ideas y soluciones innovadoras para abordar los problemas de manera diferente y, por supuesto, lograr resultados mejores. Y finalmente, hay un punto de interés, ¿sí?, que significa que el diseño tiene un enfoque que está centrado en el usuario, se dice, porque en general el pensamiento de diseño se aboca mucho al ámbito empresarial, pero también tiene que ver, ¿sí?, con lo que el otro necesita, ¿no?, enfocado en las personas. Es decir, para, como decíamos, satisfacer necesidades, pero también las motivaciones y crear soluciones a esas necesidades o motivaciones. Y otra cosa interesante es que tiene también las obras, es que en muchos casos se crea un ambiente, ¿no? Y hoy ya también podríamos decir que se crean ambientes de impacto positivo, ¿no? Ese ambiente que necesitamos para promover buenas prácticas y que también podemos ir asociando con los usos o productos que hoy tenemos, también con lo que es el diseño sustentable. Pero eso lo dejo un ratito atrás. Entonces, en conclusión, el pensamiento de diseño es un enfoque, ¿sí?, de diseño estratégico centrado en la persona, mediante el que se resuelven necesidades o problemas de las personas. En este sentido, ya dijimos que la empatía es considerada fundamental, que tiene el estado, digamos, que mantiene y considera el estado emocional de los usuarios y se relaciona con la motivación, la cognición, la comprensión, la cultura, el bienestar, el comportamiento, la autovaloración, ¿sí? Y a su vez, dijimos que la co-creación es inclusiva, abierta, multidisciplinar. No se concibe, ¿no?, en el pensamiento de diseño y en el diseñar lo educativo tampoco un trabajo individual, ¿no es cierto? Se promueve el trabajo colaborativo y cooperativo. Entonces, buscando este proceso, es un proceso experimental, iterativo, que potencia la cultura del prototipado, ¿sí? Se promueve entonces que luego testiemos, evaluemos, ¿sí?, que redefinamos las ideas y ese proceso del design thinking o del pensamiento de diseño es lo que vamos a pensar para poder abordar, ¿sí?, en educación, cómo lo vamos a trabajar. Hasta aquí entiendo que todos me han seguido, ¿sí? Y me voy a otro tipo de arte, ¿sí? Porque innovar, ¿qué significa? ¿No? Entonces empezamos a innovar y sí, yo puedo crear muchas cosas, ¿no? Hasta objetos inútiles, como dicen algunos autores. Pero en este sentido, ¿sí?, ¿qué rol o qué uso yo le puedo dar, ¿sí?, a poder pensar este objeto que yo estoy presentando en la presentación en la pantalla, ¿sí? Es decir, ¿para qué lo uso? ¿Para qué me sirve ser innovador? ¿Es innovador la tetera que tenemos en la pantalla? Seguramente, no, a lo mejor no la vimos nunca, pero ¿es útil? ¿Es necesaria? ¿Sí? ¿Me va a servir? Bueno, esto también es importante porque aquí es donde nosotros tenemos que empezar a pensar ese cambio de mentalidad en la educación. Que todo que lo venimos haciendo, pero que el pensamiento de diseño es una herramienta que nos permite abordar los retos educativos desde una perspectiva innovadora y centrada en las necesidades del estudiante. Y aquí también no voy a poner digamos, todo el bagaje en que el docente debe ser innovador, sino que nuestras prácticas innovadoras también deben, ¿sí?, ser, no ejemplo ni modelo, porque nosotros no lo somos, pero sí nuestras prácticas también tienen que estar llenas, ¿sí?, de estos procesos de pensamiento y diseño, porque que finalmente necesitamos que tenga ideas, que tenga esta perspectiva innovadora y centrada en la necesidad de los otros, es el estudiante, ¿sí? Es decir, que el pensamiento de diseño no solamente es para que nosotros diseñemos propuestas espectaculares como docentes o como, digamos, líderes de conducción en una escuela, sino que la idea también es formar en los estudiantes esta idea que directamente se relaciona con el concepto de agente de cambio, ¿sí? Hoy nosotros sabemos, y hace muchas décadas sabemos, que no necesitamos estudiantes que repitan nuestros conocimientos, sino que esos conocimientos sumados con habilidades puedan, ¿no?, de alguna manera
generar diseños de lo que necesitan. Y para eso necesitamos ciudadanos o personas, ¿no?, que sean empáticos, colaboradores y que puedan pasar por estos procesos. Entonces, este enfoque, ¿sí?, es una forma de abordar los retos de manera efectiva y centrada en el estudiante. Pero también, ¿sí?, las instituciones son las encargadas, por supuesto, de proporcionar educación a los estudiantes y también, ¿sí?, generar esos estudiantes facilitadores, ¿no? Porque los docentes somos facilitadores de los procesos, no solamente proveedores de información. Entonces, las instituciones escolares tienen la responsabilidad de diseñar experiencias educativas que sean efectivas, que sean atractivas para los estudiantes y que les permitan desarrollar habilidades y competencias que les serán útiles en su futuro. Y una de ellas es justamente la autogestión y el trabajo colaborativo, que el propio pensamiento de diseño debe ser entendido por nuestros estudiantes. Espero hasta ahora que no veo preguntas, pero si alguno vayan registrándolas, las dejamos para el final también. Entonces, si yo les pregunto, ¿sí?, o nos preguntamos retóricamente, el pensamiento de diseño, ¿sí?, ¿qué ventajas trae o para qué lo podemos utilizar en ese cambio de mentalidad que queremos en las escuelas? Bueno, principalmente mejorar la motivación de los estudiantes. Seguramente, si ustedes dictan clases, en cada uno de los niveles, tenemos alumnos y alumnas que realmente hay una cierta desmotivación, ¿no?, que uno requiere de muchas estrategias para motivarlos. El pensamiento de diseño puede ayudar a las instituciones escolares a encontrar formas de motivar a los estudiantes a aprender. Por ejemplo, puede desarrollar actividades y proyectos que tengan un impacto real en la comunidad o que estén relacionados con sus intereses y pasiones. Y ustedes me van a decir, lo hacemos, ¿sí?, los colegas lo hacemos, pero el proyecto que hacemos, ¿lo hacemos realmente nosotros, lo proponemos nosotros o lo propone el alumno? ¿Sí? Entonces, en esto también habría que pensar cómo nosotros también diseñamos propuestas para que nuestros alumnos y alumnas puedan realmente favorecer su propio pensamiento de diseño. Bueno, principalmente dijimos que desarrollan la creatividad y la capacidad de resolver problemas, ¿no? Los problemas que se presentan en las instituciones escolares pueden ser vistos muchas veces como oportunidades, ¿no? Transformar los emergentes en contenidos de enseñanza. Muchas veces esto sería sustancial, a veces suceden cosas en las escuelas de cualquier tipo que se generan problemas y que hay que resolverlo. Y por medio de la aplicación del Design Thinking, los estudiantes pueden aprender a encontrar soluciones innovadoras a los problemas más cotidianos o de todos los días. Por otro lado, hay algo que hoy, si bien nosotros pensamos en nuestros estudiantes en el hoy, pero también en sus futuros, hay algo que las empresas, los lugares, nuestro propio trabajo en educación, es lo que reclama y que hemos visto recién, que es el trabajo colaborativo. Hoy no se concibe un espacio donde uno no tenga que trabajar con un otro. El trabajo en equipo y la colaboración son habilidades cada vez más importantes en el mundo laboral, y las instituciones pueden aplicar el pensamiento de diseño para fomentar el trabajo en equipo entre los estudiantes. Por ejemplo, desarrollar, no sé, proyectos multidisciplinarios que requieran de la colaboración de estudiantes de diferentes áreas de estudio, ¿no? Esto sería a nivel universitario realmente algo que podríamos indagar, y a veces pasa mucho en los posgrados, que se viene de distintas formaciones, entonces también hace que otro punto favorable es que se mejore la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Porque pueden ayudar a las instituciones a mejorar la experiencia de aprendizaje de otros, diseñando distintas cosas, desde espacios educativos más atractivos y funcionales, o desarrollar herramientas pedagógicas que permitan a los estudiantes aprender de manera más efectiva. Aplicada a la educación, entonces favorece al desarrollo de las competencias para la resolución de problemas, mediante trabajo en grupo, como les decía, y el alumno aprende haciendo, ¿no? Y siente que aporta su granito de arena y se convierte en protagonista de su propio aprendizaje, experimentando con herramientas y procesos que combinan momentos de divergencia, de convergencia y de síntesis. Yo los voy a invitar ahora a que miren, entonces, una
infografía es parte, sí, de una infografía general, que son los atributos del pensamiento diseño en educación. Fue armado por la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. También se encuentra en otros espacios. La reseña, la cita está al final de la presentación. Y es un poco para que podamos sintetizar esto que decíamos, ¿no? Es decir, bueno, para cómo uso el pensamiento de diseño, ¿no? Oscar dice, bueno, son 3 planos de creatividad humana y cada una de ellas la retomo ahora. ¿De qué manera podemos o puede la educación recorrer esos planos, ¿no? Bueno, no sé si es una pregunta para mí o después, si querés, la dejamos para el final, pero también esto es muy importante, ¿no? Los 3 planos de la creatividad humana, ¿no? Que tuvieron, ¿no? Consigo estos momentos, y que creo que esos momentos que la historia vive o que la humanidad va viviendo en la historia, también podemos hacerlos significativos a los alumnos, aprendiendo, ¿no? A desarrollar algunas prácticas. Por eso lo que tiene que pasar aquí es que se tiene que apoyar fundamentalmente en este trabajo colaborativo, de combinación, de diversión, como dice también, ¿no? Que los alumnos puedan encontrar en eso, y no payasos, no nos vamos a disfrazar de payasos, pero sí justamente que pueda encontrar ese rol activo, ¿no? Y que de un poquito tiene que ver con esto, que es el concepto de aprendizaje activo, que era lo que quería proponer ahora. Y me voy también al arte, y me voy a otro momento histórico del arte, que es fundamental, ¿sí? Bueno, Oscar, me alegro mucho entonces que haya respondido tu pregunta. A veces uno va mirando, sí, va pasando y no ve el chat, así que si me pierdo de alguno, les pido realmente disculpas. Así que bueno, como les decía, hay un concepto fundamental, que es el concepto del aprendizaje activo, ¿no es cierto? Que si bien los autores que cada uno de nosotros hemos estudiado desde siempre, hoy vuelven a la escena, al escenario, que es importante, ¿no? Desarrollar. Creo que sin querer saqué la gran obra del autor, disculpen, porque al querer mirar el chat y contestarle a Oscar, ahora yo ya lo estoy poniendo. Pero bueno, el concepto de aprendizaje activo que nosotros estamos diciendo, y que tiene que ver con muchos autores que hemos visto, tiene que ver con este enfoque, y en lugar de ser receptores pasivos, ¿no? Donde la información transmitida por el profesor. Esto no es algo que yo diga nuevo, ustedes lo saben, pero que realmente todavía en las aulas sucede. Y cuando les estaba mostrando la Escuela de Atenas, de Rafael, una pintura al fresco, ya me fui de París, me fui para Roma, o para la Ciudad del Vaticano, la obra de arte que mejor representa la definición de aprendizaje activo es esta obra de Rafael, porque si ustedes miran cada uno de los personajes, ahora ya lo estoy poniendo, van a ver cómo cada uno de estos personajes, que es lo que intenta en esta Escuela de Atenas hacer o decirnos, ¿no? El artista, es justamente poder pensar, ¿sí? En estas cuestiones de poder pensar al alumno, ¿sí? Desde su proceso, desde la interacción para iterar y mejorar sus soluciones, y un proceso continuo. Para muchos de ustedes, tal vez, estamos pensando en el aula, ¿no? Pero como educadores también, muchas veces queremos pensar más allá del aula, porque formamos parte de equipos de liderazgo, de equipos de conducción, o también tenemos ganas de salir un poco del aula y también formar parte de esos equipos, ¿no? El pensamiento de diseño no se limita a resoluciones centradas en el alumno, también puede aplicarse a solucionar problemas organizacionales, ¿no? Como director o miembro de conducción de una institución educativa, se puede utilizar el design thinking para mejorar la gestión y la organización de una institución. Hay muchas maneras, y lo importante es identificar los problemas que se presentan en esa gestión o esa organización general de la institución en la que estemos formando parte. Los problemas de gestión y organización
son los claves, ¿no? La gestión de recursos, la planificación estratégica, la optimización de procesos, la coordinación a lo mejor de diferentes departamentos o de equipos de la institución. También los problemas de experiencias de los estudiantes, ¿no? Que tiene que ver con la creación de ambientes de aprendizaje más efectivos, la personalización de ¿no? La calidad y la relevancia de los programas de estudio. Hay una de las cuestiones también que podríamos ir pensando es también los problemas de financiamiento muchas veces, pero también en los problemas de colaboración y comunicación. La falta de comunicación entre los diferentes miembros de la institución, la falta de colaboración a veces entre los departamentos, que a veces no tiene que ver con malas intenciones, sino que tiene que ver no con la cantidad de trabajo que a lo mejor nos abruma, y la falta a veces de transparencia también en la toma de decisiones. Y hoy en día también podremos hablar de problemas de inclusión y de diversidad, ¿no? Que también pueden incluir la necesidad de mejorar la inclusión de ciertos grupos o también de mejorar la accesibilidad de estudiantes a lo mejor con alguna necesidad especial. Entonces, en esto también es importante pensar en estos problemas que se pueden ir viendo y que además también van a surgir otros problemas, ¿no? Si alguno de ustedes, bueno, si todos a lo mejor trabajan en instituciones, pero según los roles, el tema de la falta de recursos, las resistencias al cambio, las faltas de datos, a veces no tenemos toda la información, la dificultad para involucrar a todas las partes interesadas, ¿no? A veces no todos quieren participar o no tenemos digamos, la cintura como para poder atraer a todos a que quieran participar. Y los problemas culturales y los valores que puedan tener una institución, ¿no? Que pueden ser difíciles de cambiar y que pueden realmente afectar. Por eso, para superar estas dificultades, los directivos pueden necesitar adoptar un enfoque también iterativo, flexible al pensamiento de diseño, deben estar abiertos a esta experimentación. Y hay algo fundamental que lo vamos diciendo desde que empezamos a charlar, que es estar abiertos también al fracaso, ¿no? Porque estar dispuestos a ajustar y adaptar las soluciones propuestas, ¿sí? Para esos resultados efectivos implica tener, ¿no? Que estar abiertos a ese fracaso, ¿no? Y trabajar, involucrar a todas las partes que digamos, que estén en juego. Así que, bueno, para ir, digamos, pensando y ir cerrando lo que vamos diciendo, es pensar entonces en estas etapas, ¿no? Del pensamiento de diseño, que es la empatía, es decir, empatizar, definir, ¿no? Debemos ahí pensar bien después de que empatizamos con las necesidades del alumno, del usuario, de los componentes de la institución, bueno, pasar a la definición y ver qué se aporta, luego pasar a la ideación, ¿no es cierto? A esa ideación, es decir, postular ideas, que ya dijimos que desde el trabajo colaborativo siempre es fundamental. En esta fase es lo que se llama el pensamiento expansivo, ¿no? Dejar todos los juicios de valor y empezar a crear esas ideas que estrambóticas que aparecen, pero que bueno, que a veces son las que generan esas soluciones visionarias y que es lo que intentamos hacer. Luego, lo que es el prototipado, que hacemos que las ideas se vuelvan realidad, ¿no? Es decir, hacer ideas palpables, ¿no? que encontramos donde verlo. Y por supuesto, finalmente, lo que es el testeo, la prueba, ¿no? Que esa es una fase crucial, porque a veces nos fue todo bien y olvidamos de esa fase, ¿no? Donde nuestra idea se convirtió en una solución, pero bueno, este momento es importante. Entonces, empatizar y problematizar son ideales a la hora de ponerlo en juego. Y en este caso, también vamos a ver, no vamos a dar muchas, pero sí hay un montón, ¿sí? de destrezas o de rutinas o tipos de mapa que nos ayudan a poder también poner en juego estas primeras etapas, ¿no? De la empatía y de la búsqueda de soluciones, ¿no? Como el famoso mapa de la empatía que estoy proyectando en este momento. Es decir, también el pensamiento de diseño en educación nos permite ir hacia herramientas o instrumentos que favorecen, ¿no? También y nos ayudan
a registrar, a dejar evidencia de estos procesos, ¿no? A documentar, a armar nuestra pequeña bitácora de todos los pasos, pero también de poder registrar y hacer registrar lo que, digamos, el resto de las personas que están en ese proyecto quieren decir, quieren pensar o hacerlos pensar. Así que, y en esta parte, después del mapa de empatía, obviamente la generación de ideas hace a que también haya algunas otras herramientas, ¿no? Como la sesión de lluvia de ideas, y hay muchas, hay una que se usa mucho, que es la peor idea posible, es decir, empezar de la peor idea hacia la mejor, para así llegar hacia el prototipado, ¿no? Y poder ver cómo uno puede ir analizando todo este proceso. Y finalmente, dejo también una rutina para que vayamos pensando, ¿no? No para, digamos, para contestar las obras, pero cuáles son esas conexiones que se establecen entre el pensamiento de diseño y la propia vida personal, ¿no? También, no solo cuando participamos en instituciones, los desafíos, ¿no? ¿Qué cosas podemos discutir con el pensamiento de diseño? Los conceptos que hemos dado, algunas ideas clave, ¿no? Que creemos que son importantes, y los cambios, ¿no? ¿Qué cambios en actitudes o en el pensamiento, en la acción, sugiere, ¿no? Para ustedes y para otras personas este pensamiento de diseño, como lo dejo como algunas preguntas, ¿no? Y en el mundo en el que habitamos, ¿no? Y para también terminar estos minutos de esta presentación, pensemos en el pensamiento de diseño, en la innovación y también en la solución de problemas sociales y ambientales en los cuales vivimos en este mundo, en esta comunidad internacional, en este país, ¿sí? Que hay problemas y que también, ¿sí? Impactan en no solamente en nuestros roles como educadores, sino también como ciudadanos, ¿no? Como personas que habitamos este mundo y que también podemos buscar estas ideas que no vamos a paliar la pobreza mundial, pero sí podemos hacer pequeños trabajos. Por eso quería finalizar con la obra del artista Vic Muniz, ¿sí? Que lo que hizo fue en una de las conferencias, en las últimas conferencias de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, se invitó durante 8 días que la gente llevara materiales para reciclar, ¿no? Y él lo que generó, ustedes lo ven en la punta abajo a la izquierda, una obra, ¿sí? Con todo ese material de reciclado para armar el panel, ¿sí? Que es la bahía de Guanabara, que es parte de un proyecto paisajístico. Luego la obra fue desmantelada y el material se lo dieron a una ONG, ¿sí? Para que se pudiera reciclar y hacer algunos elementos necesarios para una comunidad. Así que lo importante en el contexto de la educación es que el pensamiento de diseño se pueda incorporar en todos los procesos educativos, en los currículum, en la enseñanza, en la evaluación, y que bueno, que los educadores debemos estar siempre dispuestos a adoptar una mentalidad de aprendices y trabajar en colaboración con los estudiantes justamente para diseñar prácticas efectivas, programas de enseñanza que nos sirvan, que identifiquemos los problemas, que diseñemos soluciones y que nos evaluemos y que siempre sigamos con la mejora continua. Así que la aplicación del pensamiento de diseño tiene mucha variedad de contextos, incluyendo empresas, gobiernos, organizaciones sin fines de lucro, pero en educación también hay un lugar, un espacio donde las soluciones creativas y efectivas, ¿no? Van a seguramente a quebrar o quebrantar los problemas más complejos, permitiendo entonces que todos podamos abordar los problemas y crear cambios positivos en las comunidades. Bueno, muchas gracias por escucharme. Así que, bueno, quedo abierta a preguntas y a todo lo que ustedes necesiten.